vamos a proceder inicialmente a la limpieza de la plancha. Es importante no tocarla bajo ningún concepto. He visto a muchos grandes grabadores pulir una plancha, hacerlo estupendamente y luego limpiarla con todo tipo de productos, como el blanco de España, al objetivo de quitarle la grasa. Utilizando el papel de lija es prácticamente imposible que quede ningún resto de grasa sobre la plancha. Por ello debemos de anteponer un papel en uno de los bordes mientras pulimos. Lo hacemos girando la plancha hasta que veamos que está en condiciones. No es nada complicado, pero no hay necesidad de limpiar la plancha posteriormente. Fundamentalmente eso, evitar tocarla con las manos, tocar su superficie, ¿se entiende? Una vez hecho esto, frotamos la plancha con un poquito de algodón de acero. En cierto modo le estamos quitando el polvo y le sacamos un poquito de lustre a la plancha. Es bueno colocar la plancha sobre un papel porque al extender el barniz siempre se va a quedar en el extremo una cierta cantidad más gruesa que en el resto de la plancha. Al hacerlo sobre el papel, el barniz queda atrapado abajo en la base y toda la plancha queda uniforme. Es bueno utilizar una brocha ancha y un barniz que esté bastante líquido. Si no lo está, se le añade un poquito de esencia de trementina. No hay por qué meter un barniz excesivamente grueso, porque va a aguantar unas mordidas muy potentes cuando la plancha está virgen, naturalmente, cuando ya no ha sido grabada. Suelo insistir bastante hasta conseguir una película uniforme y muy delicada. El objetivo es muy simple. Vamos a trabajar con el estropajo que todo el mundo tiene en la cocina y que llaman estropajo verde o estropajo de nylon. Lo recortaré a la medida. Lógicamente los hay más anchos. He procurado elegir una plancha que se adapte un poco al tamaño del estropajo. En este momento se trata de dejar secar la plancha. Existe un modo muy práctico de secar la plancha con rapidez. Tiene además una virtud que consigue que el calor, endurezca el barniz y adhiera mejor a la plancha. En 3 o 4 minutos se consigue perfectamente. He preparado 2 fieltros, yo he comprado un rollo, quiere decir que podemos cortar un poco a la medida que se nos antoje, pero he observado también que es excesivamente rígido. Yo diría que demasiado. Entonces se me ha ocurrido someterlo a la presión de la prensa.
y además hacerlo con una cierta energía. De esa manera vamos a conseguir que sea más mullido, más suave, más delicado y que no dañe la plancha en exceso. Le doy 3 o 4 pasadas, no hay ningún problema, para poder utilizarlo inmediatamente. Observemos que queda un resto. Lógicamente es un producto que se utiliza pues para pulir. Llegados a este punto hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es la presión del tórculo. Es conveniente quitarle toda la que podamos para que cuando coloquemos el estropajo encima de la plancha no la perjudique, no la deteriore, al menos el barniz, lógicamente. Lo vamos a notar enseguida. Ya sabéis que en este caso el ancho nos vale, entonces ponemos solo uno, colocamos el fieltro y en el momento que veamos la presión en este caso es muy suave, entonces vamos aumentándola gradualmente y volvemos a pasar. Al quitar el fieltro vamos a notar enseguida que ya está funcionando. Es muy delicado. Este material sorprendentemente produce unas líneas muy finas, muy delicadas. Entonces podemos potenciarlas un poquito más o someter la plancha durante muchísimo tiempo en el ácido hasta que vayan apareciendo las mordidas. Pero se consiguen o muy delicadas o incisiones muy agresivas. Voy a aumentar un poquito la presión, pero no mucho, y vuelvo de nuevo. Podemos pasar hasta 20 veces, repetir esta operación. Vamos a ir viendo cómo la plancha o el barniz, digamos, se va poquito a poco tramando. Cada vez que lo pasamos a un lado de la plancha, nos vamos allí, volvemos a repetir, modificamos el estropajo, la orientación y vamos dándole mordidas sucesivas. Bien, he preparado una cubeta con ácido nítrico. La proporción es de un vaso de agua, de un vaso de ácido nítrico por 12 vasos de agua. Yo prefiero trabajar con ácidos delicados, suaves, porque digamos se obtienen bastante más finura a la hora de obtener trazos y aguatintas. Siempre he preferido un ácido lento. El meter una plancha en el ácido no supone ningún problema, no hay por qué tocarlo. Ya veis que trabajo al aire libre, procurando lógicamente un sitio bien ventilado por la peligrosidad y la toxicidad del ácido nítrico. De esta manera se nos permite extraer la plancha cada vez que nos apetece.
No hay necesidad de tocarla ni siquiera con una pluma, que al pasarla, digamos, sobre la plancha, raro es que no se lleve alguna partícula de resina cuando ya está débil. Un modo muy simple de anular las burbujas es introducir la plancha inmediatamente en un barreño de agua. Las burbujas que se están formando nos indican que efectivamente esto está funcionando. Extraemos la plancha, la lavamos un poquito hasta anular las burbujas. Esto es lo que nos exige esta técnica. La mordida puede durar 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo del resultado que queramos obtener. Y hay que vigilar la plancha con una cierta asiduidad, cada 2 o 3 minutos nos los va a exigir. Existe también la posibilidad de extraer la plancha al cabo de media hora y volver a pasarla con el estropajo por la prensa. Vamos a conseguir otra textura. Al seguir mordiendo vamos a obtener 2 tonos, uno más potente y otro más suave. Va a ser agradable a la hora de ver, digamos, un resultado más sutil. A pesar de que la mordida de la plancha va muy bien, he extraído la misma y procedo a secarla. Mi intención es darle un par de pases, incluso 4 pases, porque veo que la textura va muy bien, pero aún se le puede, digamos, se la puede tramar un poquito más. No importa que esté un poquito húmeda. De este modo vamos a obtener 2 tonos perfectamente diferenciados, una resina fuerte y otra un poco más suave. Siempre me ha resultado interesante a la hora de bruñir porque se consiguen tonos muy agradables. Y una última pasada que serían 4. Finalmente he limpiado la plancha. Diré que la corrosión final ha sido de 4 horas y eso ha sido motivado por la finura de los granos y de las incisiones, digamos, que ha creado la trama del estropajo. Cuanto más fuerte es la presión del estropajo sobre la plancha, más agresivo va a dar, digamos, va a ser el resultado de la manera negra que vamos a obtener. Yo siempre digo que a mí me gustan unas aguatintas muy finas
y esto consigue también, digamos, imitar ese efecto, lo mismo que la manera negra, y en este caso diría que ha sido realmente espectacular debido a eso, a 4 horas de mordida y unas mordidas muy delicadas y unos granos, digamos, muy finos. Voy a hacer la prueba a ver qué sale. Voy a aumentar un poquito la presión porque parece demasiado suave. Ahora sí. Me parece una trama espectacular. Haré alguna obra y la remitiré posteriormente. Al objeto de ver las posibilidades de la plancha, he empezado a trabajar con ella y he recurrido a un retrato de Lincoln. Me ha sorprendido gratamente que si toco la plancha es finísima, no se observa absolutamente el grano, nada, no hay ninguna sensación. Sabemos todos que una manera negra produce el efecto de una lija, si uno la toca está muy granulada. En este caso no es así, sin embargo observen el tono y la intensidad que nos da. El negro es muy profundo, lo que significa que la trama del estropajo produce unos trazos y unas líneas entrecruzadas extremadamente finas. Entonces se profundiza el hecho de que haya estado 4 horas metido en el baño de ácido nítrico, significa que la raya que ocasiona la presión es tan sumamente fina que profundiza mucho antes de ensanchar, y eso ocasiona este efecto, lo que no significa que no recoja tinta. Se trabaja sumamente bien, se nota que hay que presionar, pero enseguida se adquieren los tonos. Trabajo para obtener esta luz con una bolsa simplemente que antepongo a la luz de la lámpara, y el blanco de la bolsa me produce ese efecto de iluminación. Resulta chocante que un mero estropajo de nylon nos permita obtener esta trama. Me atrevería a decir que es una trama casi fotográfica por su finura. Es un primer estado, lógicamente tendré que seguir trabajando, pero por lo que veo en la plancha, motivos tengo para estar satisfecho. Suelo utilizar un truco, aprovecho para mostrarlo. Limpio un poco los cantos con un trapo, le quito lo grueso de la tinta, y luego, para obtener un blanco muy luminoso en los bordes, basta utilizar un papel de lija.
un papel de lija, si es posible, que ya esté usado, puesto que el desgaste sería ínfimo, y se pasa por el borde. El brillo surge inmediatamente. Vamos a hacer la prueba. Ya le tengo preparada la presión. Bien, le quito un poco para recuperar la plancha por este mismo lado. Para mi gusto el resultado es estupendo, ni siquiera se aprecia la trama, da unas sensaciones muy finas, muy bonitas, así que seguiremos trabajando para terminarla.